¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, en, en este momento vamos a estudiar un tema que para mí es sumamente importante. Yo creo que debería ser importante para todos los cristianos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que aconteció ahí? Yo sé que la eternidad no va a delucidarlo, no lo va a aclarar, porque es sumamente profundo. Ahora, les quiero contar una historia, una pregunta a hacer. Si a mí me dan un bolso para que yo lo alce y no puedo alzarlo, y llamo a 5 amigos y le digo, bueno, alcemos ese bolso, ayúdenme a alzar ese bolso, y entre los 6 no lo podemos alzar, y después llamamos a 20 y tampoco lo podemos alzar, y la única manera de alzarlo es solamente con una grúa que alza 30 toneladas. ¿Qué te dirá del bolso? Que es sumamente pesado, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la solución divina al pecado. Ya dije en párrafos anteriores, en videos anteriores, que allá en la cruz se solucionó el problema del pecado. Pero vamos a ver cómo la divinidad lo solucionó. Para eso me quiero apoyar en unos párrafos del libro Patriarcas y Profetas. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar a la raza caída. Quiero subrayar, Patriarcas y Profetas, página 43. ¿Qué rescatamos en este párrafo? La ley exigía la muerte del pecador. No hay otro requisito para responder a las exigencias de la ley. La paga del pecado es la muerte. Pero, hermanos, me quedo en esta frase. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. En la otra vuelta estaba estudiando cuántas estrellas tiene la galaxia de la Vía Láctea. Más o menos una estadística, ¿no? Porque Dios le dijo a Abraham si la podía contar y no la podía contar. Más o menos hay 100.000 millones de estrellas por galaxia
y lo que más o menos se calcula que en el universo hay 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas. Imagínase que por cada estrella haya un sistema solar y un planeta habitable. ¿Cuántos miles de seres y millones y trillones de seres hay en este universo de Dios? Y sin embargo, en todo el universo se encontró solamente a uno. ¿Y por qué ese uno? Pues la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios y solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Está claro, hermano? Solo uno igual a Dios ocuparía el lugar del hombre frente a la ley. Solo uno igual a Dios sería el sustituto del hombre. Cuando yo escucho tantas barbaridades sobre Cristo, su naturaleza, la verdad que me siento muy mal al darme cuenta que nadie entiende lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Después vamos a aclarar más profundamente el tema del pecado. Pero quisiera decir que el pecado surgió en el cielo. El pecado no surgió acá en la tierra. Y la solución del pecado no es únicamente para la tierra. Ese es el gran error que cometen nuestros hermanos. Este es el gran error que cometen nuestros líderes y algunos teólogos, algunos hermanos que predican sobre la solución terráquea del pecado. No es así, no es así. Ahora, cuando Jesús presentó el plan de salvación, de que Él debía morir, venir a la tierra y morir para satisfacer las demandas de la ley, porque pecado es transgresión de la ley. A veces nosotros nos quedamos con el detalle de que el pecado es un acto. La transgresión no es un acto. La transgresión es un estado. Nosotros somos un pecado. La raza caída está fuera del panorama divino. La raza caída, el hombre, está fuera del orden, fuera de la ley de Dios. Los miles de cementerios y muertos nos indican que eso es cierto, porque la paga del pecado es la muerte, ya lo repetimos. Ahora, cuando Cristo presenta su plan allá en el cielo, dice Patriarca de Profetas también, los ángeles se arrodillaron ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un hombre no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Patriarca y Profeta 45:1. Hermanos, ningún ángel podía pagarle a la ley. No sé de dónde vas a escuchar este mensaje, pero ponele, yo acá en Argentina está el peso, ¿no? Y $1 sale 1.000 pesos. Si yo le debo a alguien $1.000,
No puedo decir, ok, te pago 1,000 pesos. La ley de Dios es divina y solo uno igual a Dios puede satisfacer sus demandas. No existe criatura, aunque sean ángeles, aunque sea sin pecado, que pueda igualarse a la ley de Dios. A veces quedo asombrado de cómo tratan el pecado de esta gente. Pero sigamos viendo cuál es la solución divina para el pecado. La justicia y la misericordia estaban apartadas, opuestas la una de la otra, separadas por un enorme abismo. El Señor nuestro Redentor revistió su divinidad de humanidad y puso en evidencia en favor del hombre un carácter sin mancha ni contaminación. Plantó su cruz a mitad de camino entre el cielo y la tierra y lo convirtió en el medio de atracción que alcanzó ambos extremos, atrayendo tanto la justicia como la misericordia a través de la misma. Allí la justicia vio que uno igual a Dios recibía el castigo de toda injusticia y pecado. Con perfecta satisfacción, se inclinó reverente ante la cruz diciendo, basta. Es sumamente interesante estudiar ¿cómo se llama? Este párrafo. La justicia y la misericordia estaban separadas. Es que Dios no podía ser misericordioso sin ser justo. Porque la justicia es el cumplimiento de la ley. Y la ley es su propio carácter, es una copia. Ya vamos a ver eso en otros videos. Pero la ley es la copia de su carácter. Entonces, él, para ser misericordioso, tenía que ser justo. ¿Y cómo fue justo? Castigando el pecado en Cristo. Allí, en la cruz del Calvario, toda injusticia, todo pecado fue castigado en la persona de Jesús. En la persona de uno igual a Dios. Uno igual a Dios. Y entonces la ley, la justicia, dijo, se inclinó reverentemente y dijo, basta. Ojalá pudiéramos entender en realidad qué es lo que pasó en la cruz del Calvario. Al menos tener una noción de lo que pasó en la cruz del Calvario. El Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios y ofrendas que ilustraban la salvación. En Números 19 nos habla de una vaquillona roja o alazana, depende de las versiones. Y se mostraba esa vaquillona cómo debía ser sacrificada, cómo debía ser quemada, cómo debía ser, ¿cómo se llama? Procesado su sacrificio, su holocausto, hasta que con la ceniza se hacía un agua y esa agua
servía para purificar todo el campamento, las personas, las tiendas, todo el campamento. ¿Qué simbolizaba esa vaquillona? Yo quisiera que leamos este párrafo. Dice, esta vaquillona debía ser roja, símbolo de la sangre. Debía ser sin mancha ni defecto y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto también prefiguraba a Cristo, el Hijo de Dios, vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior a toda ley. Los ángeles, como inteligente mensajero de Dios, estaban bajo el yugo de la obligación. Ningún sacrificio personal de ellos podía expiar la culpabilidad del hombre caído. Únicamente Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la especie pecaminosa. Tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. Acordémonos, voy a resaltar algunas partes de este párrafo. Jesús no era esclavo. Nunca tuvo ningún yugo obligatorio. Era independiente y superior a toda ley. Él estaba por encima de la ley porque Él era igual a Dios. Él era Dios eterno. Jesús no fue creado, no fue engendrado. No podemos especular cuál es el origen de Dios, porque Dios es eterno. En nuestra mente, yo sé, en la mía al menos, no entiendo lo que es la eternidad, algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. No sé. Acá en este mundo todo tiene principio, todo tiene fin. La mesa tiene un principio, un fin. La vida tiene un principio, un fin. El océano tiene un principio, un fin. El techo tiene un principio, un fin. Todo tiene principio y fin. Pero Jesús era eterno, era igual a Dios. Entonces, no podía pagarlo Cristo, hombre, pagar las exigencias de la ley. Tenía que pagarla Cristo, Dios. Vamos a fundamentar esta posición. En Juan 10, 17 al 18, estos dos versículos nos hablan de algo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hemos hablado de quién la ponía la vida. ¿La ponía a Cristo hombre o la ponía a Cristo Dios? Y vamos a leer lo que dice el deseado de toda la gente. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de su palabra. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Entienden, hermano? Deseado toda la gente, 7:29. Jesús no resucitó porque el Padre lo resucitó. Jesús no resucitó porque el ángel lo resucitó. Yo no lo puedo entender cómo Él resucitó con la vida que tenía en sí mismo. No lo entiendo. Pero el hecho que yo no lo entienda no quiere decir que no es cierto. Jesús
puso su vida y la volvió a tomar. Su vida divina. Sigue diciendo el deseado. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar esta palabra. Todos los seres humanos viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. El que bajó al Seol, el que bajó hasta la muerte, no fue solamente el Cristo hombre, fue el Cristo Dios, porque el Cristo Dios tenía esa autoridad. Primero, satisfacer las demandas de la ley. Segundo, la capacidad de poner su vida y volverla a tomar. No se olviden, el Salvador salió de la tumba con la vida que había en él. Y dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. ¿Cómo es tener vida en sí mismo? No sé, no lo sé. Pero así dice el Espíritu inspirado, así dice la pluma inspirada. No nos olvidemos que aquí el problema era satisfacer las demandas de la ley. No nos olvidemos que el pecado es transgresión de la ley. Y la solución del pecado no era una solución, no era poner debajo de la alfombra el pecado. La solución al pecado no era mirar para un costado que no pasó nada. La solución para el pecado era que Cristo, Dios, debía de poner su vida en sacrificio para pagarle a la ley la cuenta de la humanidad. Dice palabras de vida del gran maestro, dice: mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. No sé cómo nosotros interpretamos que Dios resolvió el problema del pecado. El costo del pecado. El párrafo anterior decía que el cielo entero se puso en riesgo, el universo se puso en riesgo. Y vamos a entender eso. Hay un párrafito que da un poquito de luz a ese concepto. Dice: sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. ¿Por qué hubo una lucha? Porque, hermanos, porque Jesús corría el riesgo de perderse. Jesús corría el riesgo de perder la batalla. Nosotros leemos Hebreos que dice: Jesús fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Y nosotros nos agarramos a la cabeza y decimos: sí, si Él venció, yo puedo vencer. Dejen de hablar necedades, hermanos. Nadie fue tentado como Cristo fue tentado. Nadie estuvo en la disyuntiva que Cristo estuvo en la disyuntiva.
Acuérdense lo que dice Colosenses 1:16, voy a leerlo, dice, todas las cosas fueron creadas por Él, las que hay en los cielos. Y dice, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de Cristo. Cristo creó las estrellas, Cristo creó el universo, Cristo creó. Y el hecho de que estén en ese orden perfecto es porque Cristo la sostiene. Cristo las sostiene. Ahora imagínense si Cristo perdía la batalla. Hijo, imaginemos el desastre que sería el universo. Si su sustentador, Jesús, dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Deseado toda la gente, 105. Imagínense en la eternidad, separado de Dios. Otro párrafo. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a la consecuencia posible del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si había salido como garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Imaginemos nada más Jesús en la eternidad separado del Padre. Eso se puso en riesgo en la cruz del Calvario. Ya lo hemos dicho, pero quiero reforzar el punto de que el pecado se originó en el universo, en el cielo, y la solución del pecado no fue únicamente la tierra, fue para todo el universo. Sigo leyendo el libro Deseado toda la gente. El clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. A veces yo entiendo, ¿no? Yo entiendo a los hermanos, dicen que el pecado es el egoísmo. Pero nos quedamos cortos con esa definición, hermano. Cuando miramos la cruz, lo que se tuvo que pagar, el riesgo que se corrió, los resultados para todo el universo, no entenderemos nunca la profundidad del pecado, como nunca entenderemos nunca la profundidad de lo que pasó en la cruz del Calvario. No la entenderemos nunca. La eternidad no será un tiempo en el cual podamos decir, hasta aquí lo entendimos, pasemos a la materia B. Hermanos, el universo entero fue beneficiado con la cruz del Calvario. En Apocalipsis 12 se habla de que el dragón, o sea, Satanás, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Apocalipsis 12:4. ¿Qué significa eso? Que un tercio fue contaminado por Satanás, o que el mundo se dividió en tres, el universo se dividió en tres.
una parte que estaba 100% con Dios. Y hubo una parte que estaba 100% con Satanás. Pero hubo una parte. Y una parte que estaba 100% que es Satanás. Pero hubo una parte que no sabía lo que era el pecado. Aquellos que creen que pueden definir el pecado y pueden entender el pecado y pueden medir el pecado, y la verdad que hablan necedades, no necesidades, necedades hablan. ¿Por qué? Porque si los mundos no caídos no entendieron lo que era el pecado, si los mundos que tienen una mente perfecta no entendieron lo que era el pecado. Estoy escribiendo un libro y en mi libro pruebo que ni Lucifer sabía lo que era el pecado, lo que le pasaba. Hasta la muerte de Cristo el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Hasta la cruz del Calvario había gente que no sabía qué pasaba. Mundos no caídos no sabían qué pasaba. Seres sin pecado. Bien podían, eso decía toda la gente 706. Bien podía pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendieran entonces todo, y nosotros queremos comprenderlo, y hacemos simposios, deberíamos ser más humildes, hermanos. Aunque ellos no lo comprendían, entonces todos sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre. Y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todo cuando la cruz exclamó: consumado es. Quiero terminar con un mensaje. Conflicto de los siglos dice: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Si tenés duda de lo que pasó en el Calvario, pues estudiarlo. Allí en la cruz del Calvario se pagó a la ley un precio infinito. Ahora cuando leas 1 Pedro 1:18, que dice que no fuiste comprado ni con oro, ni con plata, ni cosa perecedera, sino con la sangre de Cristo, ojalá que puedas dimensionar el valor que se pagó por tu salvación. Dios te bendiga.